Hola, hoy vamos a hablar sobre mujeres indígenas en algunos países de Latinoamérica y los retos que afectan a ellas. Los retos que enfrentan mujeres indígenas en Latinoamérica son únicos, son diferentes de los problemas de otras mujeres. Por ejemplo, problemas de acceso para derechos reproductivos, problemas de medio ambiente o problemas políticos como los derechos económicos de campesinas. Mujeres indígenas usan el activismo para combatir estos problemas. Es importante aprender sobre mujeres indígenas específicamente porque sus retos son tan diferentes de los retos de otras mujeres. Además, cuando aprender sobre el activismo de otros grupos, toda gente puede entender métodos luchar por sus derechos. No podemos hablar sobre todos los retos de mujeres indígenas, ni todos los éxitos de su activismo. Sin embargo, vamos a compartir un pedazo de sus historias. Hola, soy Greg y voy a hablar sobre mujeres indígenas que son líderes en Ecuador y cómo lograba con activismo para los derechos de indígenas. Hola, soy Giada y voy a hablar sobre los movimientos de mujeres indígenas en Venezuela y el problema que mujeres no reciben crédito por sus luchas. Hola, soy Abby y voy a hablar sobre esterilización forzada en Perú y el activismo que este crimen ha inspirado. Ahora, Greg. Una de esas mujeres fue Tránsito Amaguaña. Ella nació en 1909 y fue hija de padres indígenas que fueron campesinos en terreno que el gobierno le daba a indígenas. Su vida temprana no fue fácil y que vino también fue una época muy inestable para los derechos de los indígenas y mujeres en el ambiente social. En 1936 ella ayudó a lograr el Código de Trabajo en Ecuador, que el código limitaba a los campesinos indígenas cuando ellos quisieron vender su cultivo. En 1944, después de mucho trabajo y activismo, con la ayuda de Tránsito, los campesinos indígenas habían sido reconocidos por el presidente Ibarra, que también reconoció la Federación de Indígenas de Ecuador. Tránsito no fue activista para la agricultura, pero también un poco en la política, cuando viajó a la Unión Soviética y a Cuba para representar las indígenas de Ecuador, pero también indígenas que podían existir en Cuba y la Unión Soviética. En 1997, Tránsito recibió el Premio Manuela Espejo de Quito, además del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003 por su activismo. Este éxito fue logrado por una persona, pero refleja mucho más. Además de todos sus premios, Tránsito también ayudó en los deseos de personas que quisieron ser bilingües. Esto es evidente en la cita telégrafo. Ellas lograron una potente cohesión social en diferentes comunidades indígenas del norte del país, cuyo objetivo, además de educar mediante una alfabetización bilingüe, era difundir, fortalecer y proteger la identidad quichua. Ellas se refieren a Tránsito y una amiga, Dolores Cacuango, que quisieron mantener la identidad indígena, además del lenguaje ecuatoriano popular. Ahora tenemos activistas como Blanca Chancoso, que creó la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador. Tránsito empezó la transformación de voz y Blanca lo continúa.
El grupo que Blanca creó también fue la primera asamblea de mujeres indígenas en Ecuador. Sin embargo, Blanca además hizo activismo en la escena política cuando asistió en expulsar a un presidente que se llama Abdallah Bucaram, a quien no fue competente para la oficina de presidente. También Blanca representa un grupo de indígenas en Ecuador. Hay un ejemplo de alguien más que define mucho en Ecuador, la vicepresidenta del Parlamento, Nina Picari. Desde 1998, ella fue elegida diputada en Ecuador. Además, representa su grupo indígena Quichua, que es un descendiente del imperio de los incaicos, también y el mismo de Blanca Chancoso. En los años tardes de los 80, Picari, junto con CONAI, o la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En Venezuela, las mujeres indígenas han estado en el frente de los movimientos para el cambio. Esta población también está en el peligro durante gran parte del tiempo y la violencia contra las mujeres no es algo contra lo que el gobierno se protege. La Constitución de Venezuela ha dicho que los hombres y las mujeres son iguales desde 1960, pero los problemas sucedieron todos los días. En Venezuela, 4 de cada 10 mujeres experimentan violencia en comparación con 3 de cada 10 mujeres en todo el mundo. Sin embargo, estas mujeres valientes y poderosas trabajan todos los días para cambiar sus comunidades y el gobierno local. Venezuela es un país conocido por su infame gobierno y su historia política complicada. Las figuras poderosas incluyen a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Estas personas son revolucionarias, rompedores de reglas y las caras del cambio. Sin embargo, hay muchas personas cuyas contribuciones no son reconocidas. Esto incluye a la población indígena. Hoy en día hay cerca de 33 grupos indígenas en Venezuela. Este número ha disminuido mucho porque muchas personas eligen asimilarse. Ha habido mucha tensión entre el gobierno y los pueblos indígenas en Venezuela y el gobierno debe trabajar para lograr la paz. La mayoría de los indígenas viven en áreas que tienen protección del gobierno, como bosques y lugares donde otras personas no viven. Debido a que los indígenas están separados de la sociedad, es fácil para el gobierno decir que sus derechos son menos importantes. Esto es aún peor con las mujeres por muchas razones. En Venezuela, la preservación del medio ambiente es un tema muy importante. Es especialmente importante para los pueblos indígenas. En una región del país, la deforestación es un gran problema. Este movimiento muestra cuán importante es el medio ambiente para la población indígena. Las mujeres indígenas han trabajado mucho para proteger y luchar por el medio ambiente. Un ejemplo es las minas de Venezuela. Las minas son muy peligrosas y los indígenas han luchado contra las minas. Las mujeres han trabajado para luchar contra el gobierno para proteger a sus maridos y hijos. El medio ambiente siempre está en riesgo en Venezuela debido al gobierno. En Perú, un reto que enfrenta mujeres indígenas fue la esterilización forzada. AQV, creada por Alberto Fujimori, fue responsable para la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas. Aunque este programa afectó muchas mujeres, las esterilizaciones forzadas no han sido conectadas con el gobierno. Desde 2003, el primer año después del gobierno de Fujimori, investigaciones sobre esterilizaciones forzadas han sido abiertas y cerradas muchas veces. Las personas más responsables para el programa, incluyendo Fujimori, todavía pueden decir que son inocentes de ese crimen.
Una razón posible que Fujimori no fue indultado es que su hija, Keiko Fujimori, fue una candidata para presidente en 2016. Sin una conexión a las esterilizaciones forzadas, el nombre Fujimori fue menos negativa políticamente. Sin embargo, el público no le aceptó y protestó ella y su partido político, Fuerza Popular. Con las etiquetas Fujimori nunca más y no a Keiko, los manifestantes, que incluyeron estudiantes, líderes de campesinas y defensores de derechos humanos, compartieron su mensaje contra Keiko Fujimori. El 10 de abril de 2017, la hija de Fujimori perdió la elección, una pequeña pero significante victoria. Mientras el gobierno tiene que hacer más para las víctimas del crimen de Fujimori, al menos el público previno otro Fujimori en poder. Hay programas que siguen informando al público de Perú sobre este tema también. Por ejemplo, el Centro de Culturas Indígenas del Perú, o CHIRIPAC, es una asociación de mujeres indígenas que publica información sobre los retos de indígenas. Asociaciones como esta son importantes porque permiten indígenas cambiar información sobre sus retos en sus voces propias. Además, CHIRIPAC lucha para cambios en el trato de indígenas, impulsa actos de protesta y promueve los derechos de mujeres indígenas. En su sitio de web hay 2 artículos sobre esterilización forzada y muchos más sobre mujeres y derechos reproductivos. Recursos como esto proveen mujeres indígenas con información sobre sus derechos que les permiten evitar la coerción del gobierno y sistemas de salud. Además, estos recursos conectan mujeres indígenas con aliados que pueden acrecentar su lucha. Mujeres indígenas en Latinoamérica necesitan luchar todavía. Sus retos testificar a problemas sociales sistémicos incluyen acceso desigual a derechos reproductivos, derechos de medio ambiente y derechos económicos de campesinas. Al mismo tiempo, su activismo es una inspiración para mujeres en todo el mundo. Hay mujeres indígenas que son líderes y mujeres indígenas activistas que son creando cambios en sus países. No podemos hablar sobre todo lo que mujeres indígenas enfrentan y luchan, pero si quiere saber más sobre los problemas de mujeres indígenas y su activismo, puede usar estos recursos. Si quieres buscar sobre mujeres indígenas en Ecuador, podías buscar por el web Her Story 8 Ecuadorian Women to Celebrate During Women's History Month. También Biografías y Vidas, la enciclopedia biográfica en línea sobre tránsito a Amaguaña. También una indígena vicepresidenta del Parlamento sobre Nina Picari. También puedes buscar por el web conai.org o el sitio del web sobre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Si quiere buscar más de mujeres indígenas en Venezuela, puede mirar a Venezuela en la página de Indígena. También, ¿qué pasa con el medio ambiente en Venezuela? En Escuela de Gerencia con 4 acreditaciones internacionales. También, Venezuela, el crecimiento del arco minero pare a los pueblos y culturas indígenas. En Noticias Ambientales. También Venezuela supera promedio mundial de violencia de género. Y final, Venezuela celebra el Día de la Mujer Indígena.
Para información sobre retos generales que mujeres indígenas de Perú enfrentan, puede visitar el sitio de web Chirapac. También, para aprender más sobre esterilización forzada, puede leer estos artículos. Huancabamba, más de 3,000 mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad, de Radio Cutivalu. Médicos testifican que la esterilización masiva fue política de gobierno de Fujimori de la República y Perú se volvieron a repetir multitudinarias protestas contra Keiko Fujimori de régimen latinoamericano. Gracias.